Wow. Hay técnicas para transmisión donde se multiplexa y esa es, vamos a decir, cuando el hombre descubrió el multiplexado en todo, tú multiplexas inalámbricamente, lo haces también en cualquier medio. Todo es negro. Todo lo que tiene que soportar la parte abrasiva del medio ambiente afuera, si te fijas, es negro. La circonia se comporta como las mandíbulas de las serpientes. Ellas amplían, se adecúan allá y luego, cuando se traen a la presa, vuelven atrás. La circonia tiene esa propiedad. ¿Estás seguro? Llega gracias a Domótica RD, Access Global, RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, J2M Technology, Came Dominicana, Z Electronics, Tecnópolis, IBS International Business System, WDR Business Solution, STPG Service, Cainca Express, Smart Bond, Smart Home, PGA, Ruismo Electrosistemas, Sierra Dominicana, Sentry 365. Buenos amigos, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y hoy sí nosotros vamos a tener un programa, Bertoli, Oliver y José, que esto sí no va a tener parangón. Aquí Grandes ligas. Aquí se van a parar las aguas. Aquí vamos a aprender todo hoy. Pero mira, de pararse las aguas, nosotros vamos a arrancar con un tema que hizo una combinación de cuando Jesucristo dijo, hágase la luz, que fue lo primero que se hizo. Y cuando se hizo la luz que hizo el mundo, ahí salió la arena y el silicio. Y esa combinación de esas dos cosas ha hecho que nosotros en tecnología podamos enviar información a través de ese pequeño cristalito que va así largo. Y esa luz que pasa de aquí para allá así, mandando información como una loca, eso no tiene madre. Y ya que tú no sabes de qué vamos a hablar, pero de luz. Tenemos que bajar esta luz. Dios mío. Baja la cabeza. No sé qué es lo que vamos a tener que hacer con este muchacho. No, esto no tiene comparación. Bueno, pero vamos a hacernos el loco con esa luz que está viniendo así de para allá. Y cuando hoy digamos el nombre de esta persona, esto va a ser un boom, porque ese hombre sí sabe de esto. El papá de la Es el papá del papá de los papás. La verdad. Aquí tenemos a Wilfredo García. Bienvenido. Bienvenido, Wilfredo. Gracias. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Stalin. Gracias por la invitación. No, y hoy traemos equipo aquí, pero que en esta mesa hay como 17 millones. Demasiado juguete. No, son una los cosita. instrumentos exactamente que había mencionado que teníamos que mostrarle a los... la audiencia. Sí, exactamente. A la Bueno, audiencia. hoy vamos a hablar de fibra óptica y de cómo su uso ha revolucionado el tráfico de información en el mundo entero. Entonces, cuéntame, Wilfredo, ¿qué es fibra óptica y cuáles son sus usos básicamente que se pueden tener? Resumiendo lo que preguntaste sobre el tema de qué es la fibra óptica, la fibra óptica es un filamento mayormente transparente, que lo que utiliza es una técnica de insertado de la luz para que igualmente comienza exactamente esa técnica de transmisión desde un extremo hacia otro, permite que tú puedas tener una transmisión desde un país hasta otro, desde un continente hacia otro. Es una técnica muy antigua que es utilizada y fue aprovechada por el hombre para llegar con la información, con mucha información, desde un lugar muy remoto hasta otro lugar todavía más remoto. O sea, que nosotros tenemos fibra, por ejemplo, que van desde República Dominicana a otros países. Nosotros tenemos fibras que van desde Norteamérica hacia Lisboa, Portugal. Estoy hablando de un caso específico. En el año 2012, Microsoft y Facebook se unieron para hacer un proyecto que ellos denominaron Marea. Ese proyecto era con la finalidad de conectar Virginia Beach y Lisboa en Portugal. Fue el proyecto que marcó muchísimas cosas, porque comenzó con 13.5 terabits de información viajando hacia otro hasta llevarse a 26 puntos y tanto. Y va a venir en aumento. Según tenemos, por ejemplo, tecnologías nuevas que emergen como 800 gigabits, 1.2 terabits, por ejemplo, 1.6, 1.7, ya van a ser en los próximos años, tú vas a ver que vamos a tener estas aplicaciones. Pero propiamente, al resumirte, no hay un medio
que sea infinito como el tema de la fibra óptica. Claro. Tú tienes limitaciones con el cobre, tienes limitaciones con la parte inalámrica, pero en la parte óptica hay una sola limitante y es la electrónica que el hombre puede proveer. Básicamente la electrónica después de la fibra. No existe teóricamente una electrónica que pueda superar el medio. O sea que a nosotros nos falta demasiado para el tema de poder superar ese medio como tal. Ahí en la fibra, hay algo que a mí me pasó cuando yo empecé a conocer sobre la fibra óptica, así como consumidor más bien, ¿no? Y como técnico uno siempre, aunque no sea el campo específico de uno siempre le tiene... ¿Te da miedo reconocer que tú sabes delante de Wilfredo? No pasa nada. No. Me refiero al hecho de que dentro de la tecnología, al final todos tenemos que llegar a tocar la fibra en algún momento, porque ya hoy día eso es algo habitual. Pero al inicio, una cosa que a mí me chocó mucho, que es lo que ahora estábamos hablando, y es el límite de la distancia. O sea, a mí, como mortal, yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda tanta distancia con un rayo de luz? Pero después tú te uno queda pensando, bueno, el sol está más lejos y la luz llega acá. Y hay cosas, es un medio disperso. Hay cosas más complejas. Esa velocidad no se logran, por ejemplo, con un cable con 400 hilitos. No. Tú puedes conseguir eso con 2 hilos. Wow. Hay técnicas para transmisión donde se multiplexa y esa es, vamos a decir, cuando el hombre descubrió el multiplexado en todo, tú multiplexas inalámbricamente, lo haces también en cualquier medio de transmisión. Explíquelo al multiplexado, bueno, que se refiere. Tomas un solo medio y pones allí como muchísimas carreteras. Metes información y luego vas al otro extremo y esa información, por ejemplo, pudieras tener por un solo hilo de fibra toda la telefonía que se genera en 10 países y mandarlas hacia otro país sin que... Pero no es lo mismo que hacer como túneles, no es lo mismo. Es hacer túneles pequeñitos dentro de un túnel existente. Dentro de un tubo grande. Dentro de la misma luz, hay como muchas lucecitas independientes. Exacto, ¿cómo tú lo puedes comparar? Es como el túnel de la 27, tú ves que tiene varias lámparas, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo túnel, el cable de fibra y cada una de las lámparas son los... Exactamente, y todavía es más complejo. Por ejemplo, cuando quiero hacer una metáfora para comparar eso, yo pienso en el tráfico aéreo. Tú puedes tener 100 aviones viajando hacia la misma dirección pero en diferente altura. Y nadie va a molestar. Exacto. Bueno, la misma ruta, imagínate que es, pero a diferente altura. Entonces, básicamente no van a chocar entre sí, pero esto ya es otra cosa. Esto es todo junto y me voy al otro lado y puedo hacer lo que quiera. ¿Y cuál es la aplicación general que se le da a la fibra óptica hoy día? Hoy en día tú tienes de todo. Por ejemplo, ¿cuáles son los teléfonos que ustedes tienen? No lo quitan. El último iPhone. Vamos a lo más sencillo. Hay OnePlus. Y digo lo más sencillo, pero si me voy a mencionar, yo tengo en la parte de la medicina, hay instrumentos que son, por ejemplo, colonoscopio y endoscopio. Ahí tengo un filamento de fibra óptica plástica. Se le adhiere una camarita, inserto luz y hago maravillas. No tengo que tener una lámpara, por ejemplo, generando calor dentro del organismo de una persona porque la luz viaja a través de eso y lo que hace que tiene una punta para amplificar esa luz que se generó en el instrumento, en la parte de afuera que tiene, por ejemplo, el lector. En la parte de la educación, hay de todo con relación a eso. En la parte de la domótica, que es el boom, ahí tengo de todo. Tengo cables que soportan dobleces porque hay limitaciones con el medio que no puedo ejecutar dobleces muy severas y hay leyes que dominan eso. Cuando yo aplico esas leyes y las llevo al pie de la letra, no hago que el medio se vea propenso a sufrir o afectarse. Pero tengo de todo en las aplicaciones. La que quiero mencionar con relación al teléfono es la que, por ejemplo, Apple diseñó en el lanzamiento de su iPhone X aquella vez. ¿Cómo puedo desarrollar un teléfono que sea capaz de rápidamente leer el rostro humano? Por el tema del Face ID o lo que sea, para apertura del teléfono, para cualquier función. Bueno, hay unos equipos electrónicos dentro de la fibra óptica, hay 3, que son los que trabajan con la parte de transmisión. Aquellos que trabajan con LED, que son los más sencillos y menos costosos. Aquellos que trabajan con Bitcell, que son unos láseres especiales, y aquellos que trabajan con láseres, que son los que intervienen cuando tengo transmisiones a muy larga distancia. ¿Qué hizo Apple? Contrató una compañía llamada Finisher, que es la pionera y vamos a decir que Finisher es el top de los tops en el desarrollo de electrónica, y les dijo, yo quiero que me desarrollen un dispositivo que sea capaz de hacerme lecturas de reconocimiento facial para que el teléfono aperture o haga cualquier función.
Y en el iPhone X, en ese tiempo, desarrollaron poner 14 nanopíxeles, que son los lectores. Y eso marcó un hito. De ahí en adelante hay una guerra por el teléfono que sea más rápido con el tema del reconocimiento facial. Y obviamente ese mismo año Apple destinó dinero. Estas grandes compañías, tú sabes, lo que tienen departamento de R&D. Entonces lo que hacen presupuesto ellos, también. Sí, ellos hacen presupuesto. Por ejemplo, Corning se lo ganó en el año, no recuerdo, 2000 y tanto, con el desarrollo de Gorilla Glass por el tema para el iPad. En ese año del iPhone X lo ganó Finisher. Y ellos lo que le dijeron, mira, yo quiero que en esa planta que tú tienes allí me pongas otra planta al lado y me trabajes con ese producto, porque ese producto fue el producto que ayudó a que mi producto se posicionara bien. Entonces, en eso, para que lo sepan, tenemos nanolectores de fibra óptica en todos los teléfonos, o en la mayoría de los teléfonos. Eso no es RFID, que eso es demasiado lento. Nanobits es una tecnología de punta que hace que la cosa funcione muchísimo más rápido. Wilfredo, disculpa, estamos hablando de aplicaciones, pero básicamente, ¿cómo funciona la fibra óptica? O sea, ¿cómo es un truco de magia? No hay magia. Lo que sí hay es pura física, y generas la luz en un extremo, y esa luz adopta, diferente al cobre que trabaja con electrones y ese tipo de cosas. Electrones y protones. Sí. Aquí trabajamos con fotones. Se genera la luz, esa información es introducida de alguna forma y todos sabemos a qué velocidad de propagación tenemos en la luz. La luz se propaga a una velocidad en el vacío demasiado alta. Por eso ese medio es sumamente rápido a la hora de tú decidir correr aplicaciones muy críticas o de cualquier asunto. Entonces eso no tiene magia, no hay una magia. La magia básicamente es algo natural en el medio. Yo creo que la magia estuvo en aterrizarlo a hacerlo tan comercial. O sea, en buscar los materiales que el costo-beneficio y masificarlo. Y de hecho, Baroli, mencionando eso tú, eso no es algo nuevo. Esas técnicas de espejo eran utilizadas, por ejemplo, por los fenicios, son mercantes, por los egipcios. ¿Y qué hacían los egipcios? Usaban espejos cóncavos, tomaban la luz. Recuerda que si el espejo es plano, cuando emites una luz hacia el espejo, puede rebotar. Si el espejo es cóncavo, amplifica. Va hacia otro lado. Dirige, o sea, cuando incide el rayo, va hacia otro lado. Sí, eso es el cuento de que la luz no coge curva, así coge curva. Dentro de un templo, por ejemplo, mandaban una luz, la recibían, la mandaban allí y llevaban, porque no había edesura, ya no estaba ni de entonces lo hacían de esa forma. Sí. ¿Tú sabes? Luego técnicas fueron mejorando, por ejemplo, para la parte de la navegación, y comenzaron a desarrollarse ya con el tema de la revolución industrial, vinieron muchísimas cosas y hasta que estamos hoy en día. Por ejemplo, las cosas revolucionaron de una forma sumamente exponencial, de tener fibras ópticas con una pérdida todo se mide en dB, de 20 dB kilómetros en el 1970. Ahora tenemos fibras con 0.30 dB kilómetros por cada kilómetro. Prácticamente nada. Es nada de pérdida por kilómetro. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle, tú sabes, de saber por qué. Aquí en República Dominicana, Wilfredo, ¿cuáles fueron los primeros proyectos que tú relacionados a la parte de telecom? Yo no creo que había nacido, fue un muchachito joven, ustedes también. Cuando esa parte se dieron, éramos jóvenes, pero la mayoría de ellos vinieron aquí. Como nosotros estamos incididos por Estados Unidos, en ese tiempo teníamos a la empresa Codetel, pero era una filial extranjera, norteamericana, y fueron de las primeras empresas que comenzaron a implementar esa cosa. Siempre ha estado ligada a la parte de telecomunicaciones. Si nos vamos a la historia, vamos a descubrir, por ejemplo, que esos primeros científicos comenzaron a hacer el intento de probar en el campo de la aplicación de la telecomunicación. Lo hacían con fibras de plástico y descubrieron que el plástico es más sucio que el cristal. Y posteriormente, por ejemplo, para que tú tengas una idea, el material principal en el tema de la fibra óptica es el sílice. Y eso, si tú, por ejemplo, si quieres producir cobre, tienes que ir a una mina de cobre, traerlo y luego procesarlo. Pero si vas al patio de tu casa y buscas un poco de arena, eso es sílice. De eso que hacen la fibra óptica. Wow. O sea, amigo mío, que usted tiene allí un material gastable para vender a los fabricantes. Yo tengo un pedazo del patio sin de mi casa. Sin ningún problema, si tiene arena. Y algo muy importante, en 2 kilogramos de sílice puedes producir
40 kilómetros de fibra óptica. Ya, eso es. O sea, con recursos prácticamente inagotable. O sea, Ahí- ahora básicamente hacer un proyecto en fibra es más barato que hacerlo en La gente, cobre. hay cosas que inciden, por ejemplo, la especialización. Sí, no tiene hay que otros comprar. factores que no tienen que ver con el medio. Lo que pasa, cuando te menciono todas estas cosas, es para que entendamos que no se trata de algo de la NASA. O sea, es algo que está con nosotros allí. Anteriormente sí, era muy difícil, por ejemplo, nosotros acceder a un tipo de cable, cable específico para una aplicación. El tema estaba relegado a lo que te mencioné, grandes corporaciones. Pero ya no. Ya eso se encuentra en el día a día aquí. ¿Cuántos tipos de fibra hay en el mercado actualmente? Vamos a dividir las cosas en dos formatos para explicarte. Los tipos de fibra óptica son dos. Tenemos las fibras multimodo y tenemos la fibra monomodo. Esos son los tipos de fibra. Ahora, los tipos de cable de fibra, es algo totalmente diferente, porque tenemos la fibra como tal, ese cristal, pero el cable es toda la cobertura. Exacto. Entonces, la manufactura de cable envuelve una sola cosa. Si te vas a la manufactura de cobre donde se produce polietileno para hacer un cable, ese mismo material de chaqueta también es utilizado para proteger el cable de fibra. Entonces, esa manufactura es la costosa. En el caso del cobre es un poco costoso porque lo tiene que traer de mina, luego procesarlo. Pero en el caso de la fibra, producirlo es mucho más barato. Y ahí entra la clase adicional que te dije. Tipos de fibra óptica, de fibra, tú vas a tener multimodo y monomodo. Ahora, los tipos de cables son enormes. Vas a tener cable para aplicaciones. Tú trabajas en domótica, ¿no? Uh-huh. Hay un cable que se llama Bending Intensive Fiber, que es un cable muy ultra fino. Ese cablecito tú lo vas a correr en una vivienda o en un hotel, en una habitación de un hotel, sin que se note por la esquinita de una cornisa. Y ese va a soportar dobleces que tú no tienes en un cable grueso normal que tienes allí en planta externa. Pero eso es relacionado a la parte ergonómica para tu trabajar. Pero tú puedes tener, por ejemplo, cables para planta externa que sí necesitan que sean anti-rodent, anti-ratones, y vas a mandar a fabricarlo, quizás tienes un costo adicional. Esos cables no pueden venir al ambiente interno. Entonces, ya en el ambiente interno tú necesitas cables que no tengan, por ejemplo, una combustión muy generadora de humo. Hay cables LSZH para eso. ¿Qué hacen estos cables? Cuando se queman, generan poco humo, y ese humo que generan es libre de halógeno. Entonces nosotros que estamos dentro de una oficina, y hay una aplicación especial con relación al cable. Tienes cable de interior, tienes cable de exterior, tienes cable para trabajar en enterrado directo. Hay un cable. Tienes esos cables aéreos que mayormente deberían no ser cables conductores, no ser cables, por ejemplo, armados, sino dieléctricos, que no sean conductores de electricidad. ¿Y cómo esos tiros de entre poste y poste va a soportar si no tiene? Esa es una propiedad interna del cable. Esos cables se llaman ADCS, o el Dielectric Self-Supporting. Es un cable que es dieléctrico, no conduce, y es autosoportado. Yo no puedo tomar un cable que no tiene esa propiedad para eso. ¿Qué es lo que tiene de especial el cable? Tiene elementos de FRP, tiene otros elementos que hacen que tú puedas ejecutar una tensión bien fuerte entre ellos. Y ellos cuando tú estás fabricando este cable, tú especificas, mira, yo quiero que el cable mío sea SPAN 100. ¿Cuál es el asunto del SPAN? Que yo pueda tener 120 metros entre postería. Mayormente aquí no tenemos 120 metros entre postes. Por ejemplo, hay lugares donde tú tienes que poner cable SPAN 400 y te vas a asustar. Vas a necesitar 400. ¿Por qué? Porque en esa torre de transmisión eléctrica que sí están a 400 metros entre una y otra, hay otros lugares, por ejemplo en Alaska se usa mucho el SPAN 400. Y así existen un sinnúmero de cables dependiendo la aplicación que tú vayas a hacer. O sea, que para cada ambiente hay una fibra especializada. Según el mácula. Fíjate cómo funciona esta parte. Fíjate cómo funciona esta parte. Norteamérica tiene a la TIA para normar cosas. Uh-huh. La TIA, la que nosotros conocemos como TIA. Europa tiene la CENELEC. ¿Cuál es el motor que quiere impulsar en el consumo de cable en Norteamérica? Bueno, aquellos en donde los equipos en los centros de datos no se comprometen y se cuidan más, sin importar lo que eso genere. En Europa, yo quiero que si se combustiona un cable, lo que se genera, no importa que se quemen los equipos,
pero lo que se genera no me mate a las personas. La Unión Europea es mucho más rígida y quizás no es tanto. La IS, que es la norma general mundial, norma de esa forma, y no quiero acusar a Norteamérica de cosas, pero lo que te digo con eso es que el humo hace que los equipos, los servidores y los grandes se puedan dañar en un centro de datos. Entonces ellos lo que hacen es que le ponen propiedad de combustión lenta. Para hacerlo, puedes también combinar combustión lenta libre de halógeno, pero ya hay especialización y mayor costo. Estos cables sí son un poquito más costosos. Aquí en Dominicana no se utiliza mucho hacer la conversión. Cuando llego de planta externa y entro a la planta interna, hacer esa conversión de medio. La mayoría de las personas y la mayoría de las empresas quieren entrar directamente hasta tu cuarto de equipo o centro de datos con el cable de planta externa, y no debería ser así, porque el polietileno, que es el material, ese es peligroso. Ese es altamente, una combustión muy alta, y el humo. Y lo otro, el humo, el negro de hollín interno que se pone dentro de esos cables para que sean duros. Demasiado, una elevación tóxica muy alta. La exposición al aire. Exacto. Ahorita te voy a tener una anécdota que José sabe con relación al tema del negro y la dureza de los cables. Al cuento. Sí. ¿Ahora lo quieres? Sí, ahora. En Santiago estábamos trabajando con un tema de un diseño en un banco, y aquí hay algo muy importante que sale a relucir, es el tema de cuán preparado yo puedo estar, cuán preparado está mi país, que hace demasiadas instalaciones de fibra óptica, y ese profesional que es el responsable de esas cosas. No digo la empresa, pero de que diga que es un ingeniero 4, ya José Manuel sabe de cuál es la empresa de telecomunicación. Sí. Estábamos jugando allí en el banco y le preguntamos, hey, ¿por qué los cables de planta externa son de color negro? Y él dijo, ay, ingeniero nivel 4. Pero no se puede quedar callado. No, él estaba como, déjame preguntarle a mi supervisor. Y el supervisor respondió, le puso en altavoz y dijo, ¿por qué son negros? Porque el negro aguanta todo. Porque somos inclusivos. Exactamente. ahí se fue todo. Y ahí se fue, te digo yo, bueno, porque el negro aguanta todo. No, hay una explicación de por qué ellos tienen que ser de color negro. Y es propiamente lo natural del material que compone los cables. Los cables, ¿cómo es el polietileno en su forma natural? Es transparente. Todo lo plástico que se hace es del material polietileno. Pero cuando yo llego allí a planta externa y tengo el polietileno, si lo hago transparente, se va a poner amarillo. Y con el tiempo hay deterioro. Y eso tiene una explicación muy específica, muy importante. Los rayos del sol, los ultravioletas, tienen el mismo valor de valencia. ¿Ustedes recuerdan en química la parte de valencia? Cuando un elemento es igual, cuando el valor de un elemento es similar a otro elemento, es igual. Y cuando son iguales, se abrazan. Entonces lo que hacen los rayos del sol, se meten al material de polietileno y cambian la forma del polietileno. Que alguien se inventó utilizar un negro de hollín, que es un material que cuando lo sumas al valor de valencia del polietileno, aumentas eso. O lo aumentas y utiliza, dependiendo de lo que se genera, lo cambia, con relación a eso, pero cambiaste, ya los rayos del sol no van a molestar. Entonces, tú ves que si utilizas polietileno de baja densidad, el cable es más duro. Si lo usas de media, el cable es menos duro. Y si lo usa de alta, el cable, mientras más bajo, mejor. Aquí funciona así. El tema es que estos cables de planta externa deben tener esta característica. Y eso, de hecho, al meterle negro de hollín, que es un material inorgánico mucho más sucio que cualquier elemento, lo que hace es que lo convierte en un material tóxico. Cuando eso combustiona, genera algo que puede matar personas en... Claro. O sea, en exteriores lo hace más inmune a la radiación ultravioleta. Bueno, en exteriores soporta... Al hacerlo de baja densidad, tú provocas en el medio, en esa chaqueta, tú lo haces que sea más dura. Y eso es importante para nosotros que estamos en planta externa. Mientras más duro... Pero fíjate en algo. Si tú te vas a la postería, vas a ver que todo lo de afuera es negro. Y de verdad que el ingeniero 4 no se equivocó. Sí. La goma de los tractores son duras, es negro. Todo es negro. Todo lo que tiene que soportar la parte abrasiva del medio ambiente afuera, si te fijas, es negro. Yo te voy a decir una que no es negra. ¿Cuál? Que se ha cambiado de negro a blanco. Es la zona asfáltica que le ponen a los techos.
La lona asfáltica. Sí, la están cambiando a blanca ahora porque refleja la luz y se calienta menos. ¿Cómo que no? No, fíjate. Sí, pero eso se hace de restos de hace 30. Te hablo que me dice el ingeniero. Hace 30. Esos son residuos de hace 30. Lo que tú ves te lo pintaron cuando fabricaron la lona, pero eso es negro. Claro. Originalmente. Ya ganó. De hecho, si calientas esa lona, vas a ver que se va a desprender algo. Sí, se levanta. No es lo mismo un blanco que un negro pintado. Sí. Disculpa, una pregunta. Mira, cuando tú hablaste de la fibra que es finita, que se puede meter por donde uno quiera, viene una fibra como esa, pero que tenga la característica que se pueda utilizar en un lugar inhóspito, dígase un cuarto de chile, planta eléctrica, que hay Sí, agua, claro que sí. sucio. Sí. Porque yo he tenido muchas veces esa necesidad. Mira, el tema de la fibra óptica como tal, para mí es lo más fascinante de todo esto, que tú tienes cable para cada cosa. Sí. En el cobre tú puedes tener cable para cada cosa, pero tienes un factor de límite, y lo más importante que sale a relucir entre esos dos medios es que tienes un medio, el cobre, que tiene propensión a los temas de EMI. Tú sabes, si no es blindado el cable, tengo aquello, hay interferencia por todos lados. En el caso de la fibra, hay algo en la parte de las normativas que se llama especificación MISE. Todo lo MISE es relacionado a la parte industrial, y todo lo que tú me estás diciendo para la parte industrial. Hay un cable acá, de hecho yo lo traje para aplicaciones en ambiente abrasivo, y un cable que sea maleable, o sea, quiero un cable que tenga cierta flexibilización. Hay cable, por ejemplo, del tipo drops o específico para la aplicación que tú quieres, que se puede utilizar sin problema. El tema aquí con la fibra son las capacidades o las tolerancias a dobleces. Y cuando doblas, mientras más doblas, recuerda, tú tienes un túnel que debería mantenerse en recto, porque hay una técnica que cuando introduces luz por un extremo, se da un proceso que se llama reflexión interna total. Esa reflexión de rebote, o como tú la quieras imaginar, cuando tú doblas, tú provocas que ese hilo de fibra, que está hecho de muchísimos, imagínate que son muchísimos espejitos, o todo lo que tú quieras imaginarte es un cristal. Si provoco dobleces, ya sean pequeñas o grandes, puedo provocar ciertas situaciones dentro del cable. Tú dices doblez brusco a 90 grados, porque si tú haces la manga... Bueno, recuérdate que si vas a trabajar en un formato recto, lineal, tú no tienes dobleces allí. Pero cuando doblas hacia algún lugar, cuando quieres guardar un slack de cable que te sobró, lo que sea, o tienes a un moreno alando a una intensidad muy fuerte, porque tú vas a tener dos cosas. Cuando vas a hacer una instalación de un cable, tienes dos formatos de trabajo: la parte dinámica y la parte estática. Dinámico es que yo tomo el cable y comienzo a alarlo y lo doblo a una intensidad muy fuerte, pero inmediatamente yo termino de trabajar, lo pongo. Correcto. Entonces lo llevé estático. Entonces hay soporte para eso. Los cables ópticos soportan, y los de cobre. Probablemente la gente no aplica para eso, pero un cable de cobre doblado puede tener un factor, por ejemplo, de propagation delay o cualquier otro tema. Pero en el caso de la fibra yo puedo hacerlo de la siguiente forma. En el proceso de instalación, vamos a llamarlo la parte dinámica, yo puedo doblar el cable hasta 10 veces, hasta 20 veces su grosor. Hay una relación de doblar y mantener. Yo puedo llevar y hasta 10 veces, está 10 veces y 20 veces. Si estoy trabajando para la parte dinámica, yo puedo doblarlo hasta 20 veces su grosor. Y voy a decir, concha, ¿por qué tanto? Cuando usted dobla dinámicamente, usted luego pone estático. Entonces, para estático no puedo doblarlo más de 10 veces su grosor. Pero estos cablecitos a los que el amigo Domótica siempre va a necesitar, tienen una particularidad, y es que soportan dobleces. Hay un gráfico por allí que luego se puede suministrar aquí, que tú ves que esto tiene soporta unas dobleces y unos márgenes estrechos de dobleces, y todo obedece a una cosa, pero la mayoría de los profesionales no saben de dónde vienen esas cosas. En la parte de física hay algo que se llama ángulo absoluto. No voy a entrar en eso, y no es un asunto muy teórico, muy de la NASA, ¿no?
Pero el ángulo absoluto, en la parte de lo que tiene que ver con la parte de ángulo absoluto, cuando es en un cruce de líneas, ¿qué tanto pueden producirse? En una línea tan cerrada, ¿qué tanto puede producirse en un ángulo? ¿Cuál es su valor? En una apertura muy grande de esa línea, ¿qué tanto? Hay límites para cada cosa. Entonces, la teoría de doblez de cable viene enganchada de esa parte, como la teoría de transmisión. La gente no sabe que eso viene de la óptica viene de la física. Todos piensan en fibra óptica y creen que es un arte nuevo, una ciencia. Y eso es pura física. Tomas la parte de la luz que está, por ejemplo, la óptica es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados a la parte de la luz. Entonces hay un amarre con relación a eso. Hay factores que hay que tomar en cuenta con relación a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o la parte conceptual de la parte de la fibra óptica. Entonces, en las fibras hay una gran ventaja, según estaba exponiendo, y es que hay casi un cable para cada aplicación. O sea, hay una especificación desarrollada para... Exacto. Y vale, mira, es muy importante que el profesional tome la idea de que cuando tiene un requerimiento, lo relacione con la aplicación que va a correr. Yo no puedo en distancias, no sería lo correcto. En distancias muy cortas utilizar un tipo de cable con transmisores potentes. Porque hay fibra óptica para ese tipo de ambiente. Pero además de los ambientes, también para el uso específico. Exactamente. Si estás en un ambiente interior, vas a usar un cable de una forma. Si estás en un ambiente industrial, que es al que se refiere Leandro, vas a necesitar obligatoriamente. Todo lo MICE, que es la nomenclatura de esa especificación, obedece a la parte mecánica, por la M, de introducción, por la I, de la parte de la chemical, y de la parte de environment, que es la E. Hay números. Mientras más te metes para la parte industrial, mientras más adentro te va a la parte de producción o de industria, tú vas a tener allí valores más rígidos. O sea, si me pones polvo, tiene que ser esto. Si aparte de polvo me vas a poner también humedad, tiene que ser aquello. Bueno, pero también si me pones temperatura, tiene que ser esto. No vas a utilizar un cable para... y algo muy importante. Como un estándar para todos los usos. Pero algo muy importante. Si tú tienes conectores que son conectores de empuje y lo pones en un ambiente donde la temperatura cambia, puedes sufrir de esto. Y en una industria no te puede dar el lujo de eso. Claro. Bueno, para eso te tengo un material inorgánico que se llama la zirconia. La zirconia se comporta como las mandíbulas de las serpientes. Ellas amplían, se adecúan allá y luego, cuando se traen a la presa, vuelven atrás. La zirconia tiene esa propiedad. Pero no vas a ver elementos de zirconia en las instalaciones locales porque cuando vas a solicitar ese tipo de, por ejemplo, de paneles, son los panelitos esos que nosotros utilizamos de PVC y otros materiales. Pero estos panelitos, con lo que te compra un panelito de eso, te compra una caja de terminación con todo y panelito, con todos los píxeles, cualquier cosa. Y yo antes me preguntaba, ¿por qué son tan caros los paneles Belden? Un fabricante, un anuncio para Belden ahí. ¿Por qué son tan caros los Systemats? Bueno, es porque ellos hacen su material de conector de zirconia. Entonces, en un ambiente industrial vas a meter eso. Por eso en la industria se prefieren poner conectores, se prefiere instalar conectores de rosca, LFC, pero ya conectores con protección X-Low, donde tú pones el conector y luego usas un tapón y das una vuelta. Un fabricante, que no voy a decir el nombre, porque ese anuncio no se lo voy a dar gratis a ese fabricante. No lo merece, no lo merece. Utiliza los conectores y tapas. Hay de todo. Entonces, cuando se va a hacer un trabajo con fibra óptica, lo mejor es utilizar un técnico especializado en fibra óptica. O sea, subcontratar eso si es alguien que ya tiene un proyecto, involucra fibra. O sea, no trate de hacerlo todo, sino busca a alguien. Tienes que tener a alguien especializado por muchas razones. Y vamos a venir en el orden de las cosas. ¿Quieres hacer un buen trabajo? Tienes que tener a un profesional que haga eso. Pero si quieres obtener una garantía de un fabricante, el fabricante te va a dar una garantía especial en base a dos cosas. En base a la calidad de su sistema, ellos garantizan eso. Te dicen, mira, 25 años sin ningún problema. Pero esa es la parte que puedo decir que es el 20%. Si alguien dijo que el material es bueno,
el ingeniero o técnico que va a instalar tiene un 80% del pleito ganado, un 20% vamos a decirlo, pero el 80% de ese pleito, del complemento, corre por parte de él, no del técnico, de él, no, de ese ingeniero. Que está ahí. Entonces, si tú no tienes tecnología especializada, va a requerir mano de obra especializada. Si no tienes un profesional del área, cuando tú completes el sistema, vas a tener una mesa coja. Pero coja significa no, es sin una o dos patas. Claro. Entonces, ¿qué dice el fabricante? Ok, hazme una prueba del sistema. Y cuando tú haces esa prueba y ves los resultados, entonces eso nosotros lo sabemos. Si pones allí a alguien a hacer el túnel de la 27 porque era un compañero del partido y no un ingeniero especializado con la compañía, se le va a caer encima a varios seres humanos, que es doloso cuando ese tipo de cosas pasan. Entonces, si eso es allá, imagínate el banco X que tiene ejecutando una operación y de repente el servicio o la pata coja. O te buscan un buen diseñador del sistema y después te hace un diseño que tú dices, eso no puede fallar, mira, ni que venga Jesucristo del cielo. Y te pone entonces a quién hacer el trabajo. Mayormente a Chuchiluchi. Sí, mayormente es así. Una mano de obra especializada, eso no es en el área de la parte de infraestructura de red, en cualquier área. Mano de obra especializada es relacionada con materiales también especializados. Y esa relación de funcionalidad versus aquello siempre va de la mano con alguien que normó eso. Y alguien que normó puede ser una entidad en el extranjero o un fabricante que dice con la norma tal. Wilfredo, si yo como usuario tengo la necesidad de un proyecto en fibra, ¿cuál sería la certificación mínima que debería tener un técnico, que yo como usuario, como cliente, debo saber cuál es la certificación mínima que, por ejemplo, debe tener la preparación PGA? Sí. Nosotros aquí dependemos siempre de Norteamérica para todas las cosas. La mayoría de los fabricantes que nosotros trabajamos, cuando me refiero a nosotros, me refiero a los que estamos aquí, a los que nos están escuchando. Estos fabricantes siempre vas a encontrar allí dentro de sus productos números de normas. Si es cobre, TIA tanto, UL Certification, todo lo que tú quieras ver. Entonces, ¿qué pasa? Que deberías tener a alguien que por lo menos haya tomado en el manejo de un producto óptico, de un fabricante X, tenga cierta experiencia. Y mientras más tenga, mucho mejor. ¿Pero tienen un nombre esas certificaciones? Sí. Por ejemplo, tú puedes tener vamos a darle el anuncio a Simon. Simon Company tiene una certificación que se llama CI. Okay. Cualquier otro fabricante, Systemax tiene una, Belden tiene la de él. Cada quien, porque se supone que tú vas a trabajar con mis productos, entonces tú vas a trabajar con las normas compartidas de todos los fabricantes, pero orientadas a mi producto, porque yo hice mi producto verde, azul, rojo, y aquel lo hizo morado, pero son en sí el mismo producto. Yo puedo tener la certificación de un fabricante, pero si trabajo con otro fabricante, si yo quiero entregar la garantía extendida de hasta 25 años, ellos me exigen que yo tengo que estar certificado por ellos también. Y esa es la parte relacionada a la marca, pero la pregunta generada tuya viene relacionada a la tecnología como tal. Hay compañías que se especializan en trabajar con instrumentos para certificar infraestructuras, ya sean inalámbricas, ya sean ópticas, ya sean de cobre. Entonces hay una correlación entre... Lo primero es, usted me contrató para un enlace de fibra cualquiera. Lo primero es que yo tengo que tomar y decirle, pero mire, ¿qué aplicación usted va a correr? ¿Cómo aplicación? Sí, ¿Qué velocidad? Las aplicaciones son relacionadas a la velocidad de 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabit, 40. Y en base a eso, hacer mi diseño. Pero aquí no preguntan sobre eso, señor. Que pasa mucho. En lo último que te preguntan, el cliente tiene la electrónica de fibra comprada y resulta que la electrónica es multimodo y el contratista vino y hizo un ambiente de oferta de instalación en monomodo y ahí hay una situación. Sí, no pasa mucho. Yo te lo certifiqué para 1 gigabit, pero el tipo va a ejecutar una aplicación de 10 gigabit y posiblemente 25, 40, y ahí no funciona. Entonces, la preparación es totalmente importante. Y de eso nosotros estamos careciendo. Y es porque las personas no quieren leer.
Todo está ahí. Todo está allí. No se quiere educar y no quiere invertir porque creen que eso es un gasto. Invertir 400, 500 mil dólares en una certificación, creen que es un gasto. Y en la parte, parte de instrumentación es que la inversión es... Te quieren resolver. Sí. No quieren. Para tú garantizar la funcionalidad de las cosas, usted tiene que tener buenos instrumentos. Un oftalmólogo sin instrumentos. Bueno, una vez yo visité a un oftalmólogo y me dijo, ¿tú sabes por qué yo cobro 4.500 por una consulta? Ven a ver. Y cuando entregué, me dijo, doctor, usted se parece a mí en eso, porque yo tengo... yo trato de estar en ese mismo orden de la cosa. Y eso es lo primero que te va a hacer competente para con todas las cosas. Pero leer, el secreto es leer. Esto es un medio que está en constante. Tú crees que tú tienes una velocidad ahora. Por ejemplo, en centro de datos antes era 100 y 40 gigabits. Ahora estamos en 200 y 400. Y 800 gigabits. Alfredo, que todo va demasiado rápido. Todo va demasiado rápido. Y precisamente me gustaría saber cuáles son las nuevas tendencias en eso de fibra. Tú sabes que la tendencia, yo te voy a decir lo que vamos a hablar en tendencia. Pero como lamentablemente todo el tiempo termina en la vida, arrancamos con la tendencia. Porque este programa, si ustedes no lo sabían, si ustedes no lo saben, se pique y se tiende. Esto viene para la semana que viene. Y la semana que viene vamos a hablar de las tendencias. Vamos a iniciar por la tendencia para que lo tome en cuenta. Sí, podemos relacionar la parte de tendencias, que es bastante corto. La gente pero además de la tendencia, y disculpa que te interrumpa, también vamos a hablar de todos esos dispositivitos que tienen, la certificación de medición. Que yo ahí estoy viendo como, yo te dije ahorita, como 60 millones ahí en esa mesa. De eso tengo yo rodando en los bultos. De eso tengo yo 4, de ese tengo 3. Yo vi un bulto total tuyo que decía para que tenía dentro. Nada, entonces para la próxima esperamos que nos sintonicen y que sepan que el próximo domingo tienen que estar uno ahí sentado, porque ahora sí hemos hablado de materia el próximo domingo. Vamos para la parte, hablamos mucho de tecnología y de teoría, ahora vamos a hablar mucho para la práctica ahora. Así que ya usted sabe que José le va a decir que... Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?